Iniciamos Loma Negra, vemos el reporte de sustentabilidad que recién lo publicaron este año. Vemos un poco el proceso de fabricación de cemento, cómo se hace la extracción de la piedra caliza, digo, que lo hace de las plantas Lamelí, Barker, como extracción en la minera, esto es en Olavarría, y en Sierra Valla. Sierras Vallas. Trituración, que lo hace la Melí, Barker, Catamarca y Zapala. Después viene el proceso de disminución del tamaño, de molienda, si quieren decirlo, que vendría a ser la Melí, Catamarca y Zapala. Después viene la parte de combustible, que es la clinkerización, es decir, la transformación química a través de reciclado, de petcoke o carbón y gas. Esto lo hace tanto el mezclado y la molienda de cemento, todas las plantas menos Lomacer. El mezclado lo hace Lomacer nada más. Y en la séptima parte es el acopio en los silos o almacenamiento. Despacho de cemento o granel lo hacen todas las plantas, que son 8 en total. Una de las empresas que tiene Loma Negra, aparte de la fábrica de cemento, clinker, hormigón y cal, es Resicom, que transforma desechos en energía. Tiene dedicada a tratamiento de residuos industriales que brinda la mejor alternativa de valorización térmica de la Argentina. Por eso desciende la emisión de dióxido de carbono gracias a este tipo de plantas. Ferrosur Roca, que tiene 80% de participación, el otro 20% lo tiene el Estado, y tiene una red de concesión de 3.000 kilómetros que atraviesan la provincia de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y que anduvo bien en este trimestre gracias a la recuperación del agro. Lomax, que es la unidad de negocio que se adapta a las necesidades y requerimientos de los distintos proyectos en diversos puntos del país, es decir, se dedican a trabajar en obra, en construcción. Y la preferida, que es la cantera, extraen y procesan agregados para abastecer hormigoneras, distribución de cementos y otros materiales de construcción. Una cosa más en la presentación para ver el contexto. Tenemos que el PBI, según Loma Negra, va a bajar 2,8. Este número todavía no se dio, pero está en menos de 2,8 la baja. Espera que suba 4,6. Algunas empresas dicen que el PBI puede llegar a 5,5 de aumento o de variación positiva respecto al 2024, que fue un año bastante deprimido, para así decirlo. Y hay una suba por fin después de 4 trimestres, de trimestre contra trimestre, de 1,6%. En cuanto a lo que es cemento, por fin en enero vuelve a aumentar lo que es la industria de cemento, esto después lo vamos a ver. También, bueno, el último trimestre suele ser el último y el primero, ¿no? Suelen hacer los que hacen bajo, los otros dos más o menos se mantienen. Como vemos, el último trimestre del 2023 es una baja abrupta respecto a todo lo demás, ¿no? Acá es cuando comenzó la caída, todavía está muy baja la producción de cemento. Vamos a los numeritos en donde tenemos algunas cosas. Va, los números. Cierra el ejercicio número 100 con un superávit de 121,6 billones, un 628,8% superior al año pasado. Esto tiene que ver con las menores pérdidas de diferencia de cambio, licuación de deudas, etcétera, etcétera. El cuarto trimestre en particular da 22.118 millones y el cuarto trimestre del 2023 dio un déficit de 43.693 millones, principalmente por la devaluación a fin de año. En el reporte, el informe tenemos lo siguiente, donde baja la ganancia por acción, no, la ganancia por acción es 38,41 y 2,63 tanto en el trimestre como en el año. Después los informes que di es eso, ¿no? En realidad hay una suba de 628,8% en el total y 585 a los propietarios de la controladora.
Puntos relevantes. Según el CEO Sergio Feynman, expone que la sociedad ha atravesado un momento de incertidumbre, aunque se reafirma la resiliencia, capacidad de adaptación y compromiso con el aprendizaje. Esto se da por la celebración del número final principalmente, ¿no? A pesar de otros indicadores bastante malos. El indicador de construcción, por ejemplo, en el 2024 baja un 27,5 anual y en los comparativos mensuales no muestra crecimientos interanuales y en los comparativos mensuales. No muestra crecimientos interanuales de marzo del 2023. El cuarto trimestre del 2024 bajó un 20,6%. Eso que en diciembre no fue un buen mes el del 2023. Los puestos de trabajo bajaron a 376.755, siguen baja los puestos de trabajo respecto al año pasado, un 17% menos al promedio del año pasado y acortando en diciembre a 8,9, es decir que algo volvió, pero muy poco todavía está ralentizado. La producción de cemento se redujo un 23,7 y la de clinker baja un 25,9, el despacho de cemento baja un 23,9 y de todos los meses julio fue el mejor y Loma Negra forma parte de casi el 40% del total de despacho, un 39,6. Acá vemos primero los números que nos brinda el INDEC a través de esta planilla Excel. Tenemos que lo que es el índice de construcción es 156,13, es el mejor índice del último año. Enero muestra un índice de construcción todavía bajando en 1,3 respecto a enero de 1,3 sí. En cuanto a lo que fabrica Loma Negra, tenemos, como dije, julio el mejor mes, tenemos enero que sube respecto a enero del año pasado, eso es muy bueno, y el hormigón también sube el doble respecto al año pasado, eso por falta de obra pública, y el hormigón el mejor mes fue septiembre. Viendo algo más del despacho, que vamos a seguirlo en Holcim, vamos a repetir algunos números y informar otros. Tenemos que hay un 9,8 respecto a diciembre del 2023 el requerimiento de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo han bajado más o menos en promedio un 17% y bueno, era antes pasar los 400.000, ahora han perdido en promedio alrededor de 50.000 puestos de trabajo anual. En cuanto a lo que es despacho de cemento y en el mercado, sube en el mes contra mes 5,4 baja, en el acumulado un 23,9 y en el mercado interno es muy parecido porque lo que es exportación es solo un 1%. La producción en clinker baja un 25,9, en el último trimestre un 9,3, la de cemento baja un 23,7 anual y en el último mes es la que menos baja, tanto en clinker y en cemento, el cemento un 13,5. Bueno, creo que esto nada más. A una cosa más que informa la memoria. Tenemos que el consumo de cemento, tanto a granel como en bolsa, es el menor en estos años de informe. Me fijé más para atrás y es el menor en la década. Los ingresos por venta suman 699,2 billones, bajando un 23,9 anual. Los costos de venta dan 512,2 billones, una baja del 25,6%. El margen de EBITDA sobre ventas es 25,9%. Y esto es una buena noticia, comparado con el año pasado es 23,8%, principalmente por el gran manejo de costos que tuvieron durante todo el año. Las existencias registran 268,7 billones, subiendo 24,5%. El año pasado habían aumentado 18,9%. Esto tiene que ver por los aumentos en clinker, materiales y repuestos. Es la materia prima principal en clinker, que incluso la produce Loma Negra, ¿no? Acá tenemos la diferencia. Hoy la evaluación de inventario es 268,7 billones contra 216 billones de comienzo del ejercicio. Y como dije anteriormente, materias primas, materiales y repuestos es lo que se destaca el inventario. En cuanto al EBITDA, en el desagregado tenemos primero que en el anual hay 2,11 puntos porcentuales más que el año pasado, 211 puntos básicos, y el margen de EBITDA en el cuarto trimestre es 29%,
623 puntos básicos más que el año pasado. En segmentación tenemos que cemento, albañilería y cal, que es el 81,8% del total, baja un 23,1 anual. Ferroviario baja un 10,4, aunque creciendo el transporte de granos en el último trimestre. El hormigón, que es el 7,3, se reduce un 36,9 por su expansión de obra pública, sobre todo en el primer trimestre del 2024. Agregados y pétreos bajan un 38,5 por los mismos motivos que el hormigón. Las bonificaciones y descuentos forman parte del 41% del total bruto, había que vender, y el año pasado fue un 33,7. Bueno, viendo las bonificaciones, tenemos, bueno, que son 465 billones, el año pasado fueron menos 450 millones, y las ventas brutas este año con respecto al año pasado son 200 billones menos. Viendo la segmentación en la presentación, tenemos lo siguiente. Tenemos un 23,1 en lo que es cemento y una baja en el en el mismo trimestre, un 19,9, mismo trimestre que el año pasado. En lo que es hormigón, 36,9 en el total, 26,9% baja en lo que es el interanual trimestral. El ferroviario baja un 10,4 y en el interanual un 3,2 trimestral. Agregados baja un 38,5 y interanual trimestral un 24,2. En cuanto al EBITDA, que acá se incorporan los costos, ya no son las ventas brutas, tenemos el siguiente cuadro, donde se expande el EBITDA en 815 puntos básicos, es decir, 8,15 puntos porcentuales, teniendo un 33,7. En hormigón baja desde 1,5 positivo a 6,1 negativo el EBITDA. El ferroviario está en 0,4 cuando tenía alrededor de 4,1 negativo, y en agregados cae desde 14,2 hacia un negativo de 8,9. Tenía un 14,2 de negativo y ahora tiene un 8,9 de negativo. En millones de dólares, el EBITDA de 198 billones de dólares, es decir, se triplicó contra 61 billones de dólares o contra 252 millones de dólares, no se triplicó, no. Bajó en el trimestre 61 millones de dólares a 50 millones de dólares. La producción decrece 24,5 anualmente, el desgloso de despacho es cemento y cal, baja un 23,7 y en el secuencial 14,1, impulsado por los despachos de cemento a granel, por la baja de niveles de actividad con una capacidad productiva media del 50%. Hormigón baja un 31,8, garantizando la contracción por proyectos energéticos. Ferroviarios baja un 13,4 porque había transporte de materia de construcción, pero recuperación en granos en el trimestral. Los agregados bajan un 31,2, pero reduciendo en el secuencial solo un 3,1 por obra pública en rutas. Bueno, tenemos que el comparativo trimestral es mucho más bajo en lo que es cemento, 23,7 de negativo baja 14,1. Esto tiene que ver por algunos proyectos que van con bolsa principalmente. Los despachos demostraron una mayor resiliencia en este contexto. Hormigón baja de 31,8 a 14,4. Esto es por, bueno, primero el primer trimestre que no hubo casi despacho de hormigón o hubo muy poco, y el hormigón se tiene que ver con lo que es proyecto de infraestructura y desarrollo de energía. Ferroviario en el total baja un 13,4, pero como hay mayor transferencia o traslado de granos, sube un 3,1. Agregados baja 24,8, pero sube un 3,1. Esto se da, ¿dónde lo tengo? Se da por, bueno, por proyectos de lo mismo que el hormigón en sí, agregados por proyectos de construcción de rutas.
Los gastos por su naturaleza dan 543,1 millón, un ahorro del 20,5%. Sueldos y contribuciones sociales, que es el 16,4% del total, baja un 29,6%. Combustible desciende un 40,6% por apagado de hornos en primer semestre. Mantenimiento se reduce en un 7%. Bueno, viendo los gastos, hay una baja de sueldos y jornales, ya que no hay horas extras, hubo pocas horas extras. En conservación y mantenimiento baja algo, combustible también baja, energía eléctrica también baja. Esto es por mejores contratos, sobre todo de gas, para hacer su propia energía. Los saldos no operativos y RECAN dan un superávit de 138,6. El año pasado dio un negativo de 100,3 billones por brecha positiva de diferencia de cambio en 211,5 billones. La deuda bruta es de 170,9 billones, bajando un 46,7%. El 91,5% de la deuda, está en dólares y el resto en pesos. La ratio deuda-EBITDA está muy bien, 0,89, es decir, bajo el 1 y eso es celebrado. Y en el 2023 fue un 1,4x, es decir, deuda sobre EBITDA. El flujo de fondos de 8.500 tiene que ver por la baja de deuda en 46,7 y por la depreciación de la deuda en sí, ya que el dólar ha bajado respecto a la inflación en pesos. El flujo de fondos es de 8.553 millones, un 41,7% menor al año pasado. Esto es por el ajuste monetario, represión monetaria. Bueno, viendo los costos financieros, acá tenemos una diferencia, una reducción del déficit del 83% en lo que es diferencia de cambio y una reducción del déficit en lo que es egresos financieros en 48,3. En cuanto a la deuda, hay una baja de 321 billones a 170,9 billones y, como dije anteriormente, gracias a esta baja la ratio deuda sobre EBITDA de 1,40 a 0,89. En cuanto a la deuda en sí, para el desagregado de la misma, tenemos que en moneda nacional son solo 14.537 millones, antes eran 78.420 millones. Esto hace que la deuda en dólares aumente en mayor proporción que la deuda en pesos, y este año realmente ha sido conveniente y aún es conveniente tener deuda en dólares que deuda en pesos, por justamente los índices de la variable de índice de referencia, como el dólar y todo eso. Hoy conviene tener un crawling peg de a lo sumo o proyectado al 12,20% anual contra una tasa dólar del 30%. Bueno, encima la deuda está con un spread del 7,5 y la mayor parte de la deuda está en obligaciones negociables. Como dije anteriormente, el flujo de fondos baja de 14.664 millones a 8.533 millones. Esto por el efecto de reexpresión de moneda homogénea y equivalentes. Y una cosa más, el maturity de la deuda, que lo tenemos en la página 13 de la presentación, vemos que no hay vencimientos para el 2025 grosos. Tenemos una posición de 8 millones de dólares contra un pago de 17 millones de dólares y todo en pesos. Es decir, la deuda se traslada al cuarto trimestre del 2025, por ahora con mucho espacio para poder refinanciarla o poder juntar la plata y pagarla. 166 millones de dólares es la deuda. Bueno, se espera un crecimiento de 2 dígitos para el periodo 2025, repitiendo la tendencia actual. Tiene un proyecto importante que es el de bolsa de 25 kilogramos y el resto del CAPEX, que forman total de 55 a 60 millones de dólares en mantenimiento. No se tiene en vista repartir dividendos por la alocación de capital o capital de trabajo, justamente porque se está trabajando un 50% de la capacidad productiva. Esto lo dijeron en la conference call, donde estamos
resaltando que van a subir 2 dígitos. Esto se ve principalmente por la expansión que se ve en el último trimestre. Se ve muy optimista Sergio Fairman por ello. Después hablan de la eficiencia de los costos. Esto es por algunos contratos que se establecen con la energía, sea nuclear o térmica, sobre todo térmica. Y después, bueno, el CAPEX está absorbido justamente por el día a día y el proyecto que da para realizar hasta julio o empezar a despachar en julio del 2025 es la bolsa de 25 kilogramos. El CAPEX de la bolsa de este proyecto y hacer una planta para esto es 20 millones de dólares contra un CAPEX total de entre 55 y 60 millones de dólares. El dividendo no se tiene en vista todavía. La liquidez va de 1,09 a 1,02, la solvencia es 0,85 a 1,29, el valor del libro es 1098,1 con un valor nominal de 10 centavos. La cotización es 2.610, la capitalización bursátil es 1.523 billones, la ganancia por acción es 263,61 y el PER promediado es menos de 10 años, 9,9. Es todo.